La tercera cosa que tenemos que tener cuidado es sacar a los profetas de su contexto histórico. Y vamos a ver algunos temas muy interesantes. Tenemos que tener cuidado. La clave para interpretar correctamente los libros proféticos es conocer la audiencia de los profetas, su situación y el periodo histórico en el cual vivieron. Tú sabes que algo importantísimo que no hay sustituto es que tú conozcas a quién escribió los profetas. Algo muy fácil que vamos a aprender en el Antiguo Testamento. Cuando veamos el Antiguo Testamento, algunas cosas se traslapan. Algunas cosas que vemos aquí de interpretación bíblica, cuando veamos el Antiguo Testamento vamos a ver también o repasar. Y esto está perfecto porque así sucede la educación, es familiarizarte con la información para conocer y entender la Biblia. Bueno, el libro de Amós y el libro de Oseas son los únicos dos profetas que profetizaron a Israel, a las tribus del norte, antes de ser destruidas por Asiria como nación. Y algunos de ellos, el 20 o menos por ciento de la población, ser llevados cautivos a otros lugares. Pero solamente Amós y Oseas. Y algunas secciones de Miqueas hablan también al reino del norte de Israel. Pero Amós y Oseas son los únicos profetas. El resto de profetas profetizaron a Judá, al reino del sur, que obviamente en Judá ya estaban mezclados algunos de Israel que se habían asentado en la región de Judea también. Pero está profetizando al reino del sur, porque el reino del norte ya era inexistente. Entonces Amós y Oseas al reino del norte, el resto de profetas ya sabes que son a Judá, con excepciones de que hay profetas que profetizan a naciones extranjeras. Nahum y Jonás y Abdías son los tres profetas que en sus profecías no son dirigidas al pueblo de Dios, sino son dirigidas Nahum y Jonás a Asiria y el libro de Abdías a el pueblo de Edom. Así que tengamos cuidado de identificar eso y también identificar que durante el exilio, durante el cautiverio en Babilonia, profetizó el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Son los únicos que están durante el exilio, durante la cautividad. Y también después de la cautividad tenemos a Ageo, a Zacarías y a Malaquías. Los únicos profetas que profetizan después de la cautividad, cuando Dios cumplió sus promesas que retornarían a la tierra prometida, es Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, cuando tú identificas eso es bien fácil, porque ya sabes a quién profetizó cada profeta, si fue al norte, si fue al sur, o sea, al reino del norte o al reino del sur, Israel o Judá, si fue antes de la cautividad en Babilonia o durante la cautividad en Babilonia, como Ezequiel y Daniel, o después. Y es importantísimo porque tú no vas a poder entender el mensaje del profeta si no sabes qué periodo histórico se estaba viviendo. Quiero dar algunos ejemplos. Bueno, voy a continuar la clase y ahorita quiero darles algunos ejemplos importantes. Cada profeta habló a su propia audiencia y debemos conocer la audiencia y su situación para entender y aplicar correctamente su mensaje. Quiero recordarte que las enseñanzas que yo doy son enseñanzas largas porque yo estudio porque tengo que dejar fuera muchas cosas. La teología, los estudios bíblicos es como meterte a bucear en el vasto mar. Puedes encontrar arrecifes, animales marinos diversos, diferente vida marítima. Y así pasa con la teología. Podemos pasar mucho tiempo estudiando personajes de la historia de la iglesia, a estudiar el Antiguo Testamento en su contexto de la literatura del Antiguo Cercano Oriente. Podemos ver la forma retórica de los profetas, cómo se expresaban, las figuras de lenguaje que usaban. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Y podemos meternos a fondo. De verdad que nadie tiene un control absoluto de todos los temas teológicos y de todos los temas que existen dentro de los estudios bíblicos académicos. Pero yo trato de darles lo que considero que puede ser útil en sus vidas cuando enfrentan falsas doctrinas. Por ejemplo, vimos de no obsesionarse con una interpretación bíblica identificando una nación actual con alguno de las profecías de los últimos tiempos, porque si no es cierta tu especulación,
pues estás enseñando mal al pueblo de Dios y la gente piensa, la Biblia no se cumplió. Y en realidad lo que no se cumplió fue tu idea de lo que pensaste que la Biblia decía. No es que la Biblia no es que Dios no sea fiel a su palabra. O también vimos ahorita de un movimiento que está engañando a mucha gente, un movimiento que ya fue condenado en el Nuevo Testamento como una posición incorrecta, que muchos están abrazando y están malinterpretando profecías del Antiguo Testamento, creyendo que es un cumplimiento profético de nuestros tiempos, mal aplicando la profecía bíblica. Y ahorita quiero hablar acerca de, ustedes saben que les he hablado acerca de una posición que se llama calvinismo. El calvinismo usa su nombre en honor al reformador francés Juan Calvino. Juan Calvino, me parece que es la fecha 1509 a 1564, vivió Juan Calvino. Y Juan Calvino, él decía que Dios no ha creado a todas las personas iguales. Algunos Dios los creó para vida eterna, que los predestinó desde antes para ser salvos, y unos fueron creados para condenación eterna, lo cual es algo horrible, porque entonces el evangelio no es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sino solo para salvación a los elegidos. Es cierto que la Biblia nos llama elegidos corporativamente. ¿Por qué? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo había determinado tener un pueblo salvo a través de la salvación que Cristo Jesús proveería. Todo aquel que viene a Jesús llega a ser parte de su pueblo elegido. Somos los elegidos de Dios porque somos el pueblo cercano a Dios, que tenemos su Espíritu Santo ahora y buscamos hacer su voluntad. Pero eso no significa que Dios eligió a Juan, pero rechazó a Pedro. No significa que Dios eligió a María, pero rechazó a Josefina. Es una elección corporativa como un pueblo santo que Dios quiere tener, que sería salvo a través de Jesús. Pero lo cierto es que nuestros hermanos que creen en esta posición calvinista, que muchos de ellos les gusta estudiar profundamente la Biblia. Hay grandes comentarios bíblicos de seminarios reformados calvinistas. Hay erudición académica en el calvinismo, como también la hay en los que no son calvinistas. Hay hombres de Dios calvinistas y hay hombres de Dios que no son calvinistas. Es una posición secundaria que algunos creen en cuanto a la salvación. Sin embargo, lo malo es cuando la gente abraza una posición y empieza a ser crítico de una manera despectiva, que le falta amor hacia los demás, porque eso ha pasado mucho dentro del calvinismo. Entonces, les quiero compartir que estaba viendo el pastor, el post de un consiervo, de un pastor, que me hizo una pregunta entre semana y le contesté la pregunta. Me hizo una pregunta sobre el calvinismo y me metí a ver qué es lo quién era él o de qué iglesia venía. Y vi que puso un post que en su Facebook que decía: ¿qué tan capacitado está el hombre para buscar a Dios? Y esto es lo que el pastor calvinista, nuestro hermano en Cristo, que es mi deseo ser su amigo, ser de bendición a su vida, ayudarle, porque somos hermanos en el Señor. Pero esto es lo que él puso: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Lamentaciones 5:21. Conviérteme y seré convertido. Jeremías 31:18. Entonces nuestro hermano en Cristo puso este post pensando él que estos textos bíblicos muestran que el hombre no puede buscar a Dios, no puede volverse a Dios a menos que Dios le haya escogido, le regenere el corazón y Dios lo atraiga hacia él y le ponga el sentir de querer buscarle. Bíblicamente no es así. Jesús en Mateo 23:35 se entristeció grandemente sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, así como una gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús dijo que Jesús y el Padre querían alcanzarles y salvarles y protegerles bajo sus alas, pero Jerusalén no quiso. Y eso no significa que Dios no sea poderoso, sencillamente Dios determinó que la salvación fuera recibida por la fe del que cree. Entonces, este post está mal en varios sentidos. En primer lugar, el hermano que lo puso de que estos versículos muestran de que no podemos volvernos a Dios, porque Jeremías le dice: vuélvenos y nos volveremos, conviérteme.
Pero fíjate que no encaja porque en primer lugar, en la posición calvinista, el ser humano no busca a Dios. No hay un ser humano que le pueda decir, Dios, conviérteme, Señor, vuélveme a ti. Porque entonces ya negó la premisa de su declaración. Dijo que el hombre no puede buscar a Dios. ¿Y qué vemos a Jeremías haciendo? Buscando a Dios. Le está diciendo, vuélvenos, conviérteme, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ¿no? Pero vamos a ver el contexto de estos versículos y les quiero mostrar cómo a veces podemos caer en posiciones doctrinales citando profetas del Antiguo Testamento o libros del Antiguo Testamento fuera de su contexto y fuera de conocer qué tipo de literatura son. Ok, Jeremías y Lamentaciones. Lamentaciones fue escrito también por Jeremías y es una lamentación sobre la destrucción de Jerusalén por los babilonios. No son libros doctrinales, sino son profecías, son colecciones de profecías, de mensajes de Dios al pueblo para exhortarlos, consolarlos y edificarlos. Hay algo de la profecía que me encanta, que dicen que la tarea del profeta es consolar a los afligidos y afligir a los confortados. O sea, aquellos que estaban en riqueza oprimiendo a los pobres, que sentían que no necesitaban de Dios y que estaban bien a costa de la injusticia, el profeta les afligía con el juicio venidero del Señor sobre ellos para que se arrepintieran y se volvieran. Pero aquellos que estaban afligidos, oprimidos por el injusto, sufriendo, el profeta les consolaba y les hablaba de que Dios está cercano, de que nunca es tarde para volvernos a Dios, de que aunque pasemos calamidad, Dios está presente contigo y te ama y te busca y conoce tus oraciones, tu clamor, tus llantos. Y Dios puede voltear la maldad y la injusticia de estos tiempos en algo hermoso si somos fieles hasta el final. Entonces, la labor del profeta, que estamos viendo cómo interpretar la literatura profética, en la profecía de la Biblia vamos a encontrar mucho de estos. Generalmente, los profetas afligían a los confortados, pero también daban mensajes de confortar a los afligidos. Y es importante esto porque en nuestro tiempo tenemos una moda donde hay profetas en nuestro tiempo. Déjeme decirle que en la historia de la iglesia, si tú estudias la historia de los creyentes, de los escritos cristianos durante 2000 años, los profetas y los apóstoles desaparecieron. Fue hasta la década de 1990 que Peter Wagner, un profesor de evangelismo del Seminario Teológico de Fuller en California, comenzó a decir que teníamos que levantar en nuestros tiempos los 5 ministerios y que hacían falta también profetas y apóstoles. Pero antes de 1990, si tú buscas 1900, 1800, siglo XVII, siglo XVI, no vas a encontrar nadie que se llame profeta ni apóstol. Es interesante. Pero nuestras iglesias, donde se ha vuelto esto popular, o sea, Dios puede hablar a través de alguien, porque Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano y puede darle a alguien una palabra especial y decir, Dios puso en mi corazón que te dijera esto, y me han platicado historias de diferentes hermanos que lo han experimentado. Pero en su mayoría me han platicado muchas historias de falsos profetas, de gente que viene y dice, así dice el Señor, y fue algo falso. Y lo que observamos en muchas iglesias de nuestro tiempo es que vienen algunos que son supuestamente profetas y lo que dicen es, Dios te prosperará, Dios te va a restaurar, lo que has perdido Dios te lo multiplicará, Dios tiene para ti algo grande. Y en realidad, muy pocas veces tú ves a alguien diciendo, Dios ha visto tu corazón, la injusticia de tu corazón, y Dios dice que traerá juicio sobre tu vida hasta que te vuelvas a Él. Eso casi no lo vemos. Pero los profetas de la Biblia, ese era su mensaje generalmente. Y Jeremías y Lamentaciones no son libros doctrinales, no nos están hablando de la segunda venida de Cristo, no nos están hablando de cómo el hombre puede ser salvo, no nos están hablando de cómo, de cómo debemos ejercer los mandatos, la cena del Señor, obviamente, o el bautismo, que ni siquiera se mencionan. No son libros doctrinales. Son colecciones de profecías dentro de una circunstancia histórica específica. Entonces, en lo absoluto, cuando tú estudias Lamentaciones y Jeremías, la teología del libro
el entendimiento del profeta sobre quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él para nada apoya la posición del calvinismo. Es algo ajeno al profeta. Hermanos, te recuerdo de que en estos puntos que estoy explicando son temas vastos, como dije. Lo que les quería decir hace un momento atrás era de que tú puedes pausar en cualquier momento en estos estudios, acuérdate en qué minuto te quedaste y regresas el día de mañana o pasado mañana y continúas avanzando. Entonces el hecho de que yo me siente aquí y esté 1 hora y media o 2 horas trayendo un tema, no significa que tú tengas que quedarte las 2 horas, pero tampoco significa que te quedes a medias y nunca más regreses. ¿Por qué? Porque este es un proceso de aprendizaje y todo lo que te estoy dando es información muy valiosa. Tan valiosa que mucha gente pasa años confundida creyendo que un pasaje bíblico significa una cosa que no dice. Pero como Dios nos ha permitido estudiar y adentrarnos y desvelarnos leyendo y orando al Señor y buscando comprender temas que son vastos y profundos, tú tienes el privilegio ahorita de tener un maestro que te ama en Cristo y que quiere que tú conozcas la verdad, que no seas engañado y que quiere que aprendas a pensar por ti mismo, a evaluar el texto bíblico y que te equipes con herramientas que te van a ayudar a ser un buen intérprete de la palabra de Dios. Así que espero que sea de bendición, pero toma tu tiempo, no te desesperes de decir, ay hermano, es que estuvo largo el tema. Sí, así es, son temas vastos. Ok. Volvemos con el punto que les compartía, es un ejemplo de cómo fue malinterpretado un pasaje profético que vi en un hermano que ama al Señor y le sirve y gloria a Dios por su servicio al Señor. Solo estoy compartiendo algo que vi que estaba fuera de contexto y les quiero mostrar en qué manera. Jeremías 31, 16 al 17 dice, pues volverán de la tierra del enemigo. Ups, a ver. Cuando vemos el pasaje que fue puesto en este post que apoya el calvinismo, dice que el hombre no puede buscar a Dios porque es Dios el que nos hace volvernos a Él. Es cierto que el Espíritu Santo obra en nosotros, que convence y redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Sin embargo, hay quienes resisten la obra del Espíritu Santo. Y también Pablo en Hechos 17, 27 dice que Dios nos creó para que busquemos al Señor, ha creado a las naciones de la tierra para que le busquen y aunque sea a tientas le encuentren. Y dice Dios, buscadme y viviréis. Dios quiere que le busquemos. Dios no nos va a decir, búscame si es imposible que le busquemos. Bueno, este pasaje que usaban era, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Lamentaciones 5:21. Y Jeremías 31, 18, conviérteme y seré convertido. Vamos a ver Jeremías 31 en su contexto. Aquí está los 2 versículos antes del versículo que nuestro hermano utilizó donde dice, conviérteme y seré convertido. Y dice, pues volverán de la tierra del enemigo. Está hablando del retorno del exilio. Judá y aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron también Ezequiel y Daniel cautivos, y Jeremías le tocó ver esta destrucción que él anticipaba que vendría y les decía, los babilonios vendrán, y el pobre Jeremías fue golpeado y fue tratado como traicionero y lo quisieron matar y lo aventaron en una cisterna con lodo, y Jeremías sufrió mucho porque él decía que iban a ser llevados cautivos. Pero Jeremías también anticipaba que Dios iba a tener misericordia de su pueblo y que una vez que el juicio de Dios cayera y que fueran llevados cautivos, un remanente quedaría que buscaría al Señor. Y dice, volverán de la tierra del enemigo. Jeremías había profetizado que serían retornados. Y hay esperanza para tu porvenir. O sea, aunque los babilonios te van a conquistar, Judea, hay esperanza para tu porvenir. Declara el Señor, los hijos volverán a su territorio. Fíjate que está hablando de volver del cautiverio físicamente un pueblo que fue llevado cautivo. No está hablando de volverse a Dios en arrepentimiento. Dice el verso 18, ahora sí, el verso que fue citado para hablar de que el hombre no puede volverse a Dios porque le dice vuélveme y volveré, ¿no? Dice, ciertamente he oído a Efraín, o el reino del norte, Israel, lamentarse. Me has castigado, hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios.
Fíjate qué interesante, cuando dice hazme volver, está hablando de hazme volver a la tierra de la cual me llevaron cautivos, lejos de tu presencia, de tu templo, de la tierra que tú prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando del destierro en Babilonia. Dios los esparció y llevó cautivos a otra tierra. Por eso el pueblo clama, hazme volver. Nada tiene que ver con dame arrepentimiento y hazme volverme a ti. Está hablando, hazme volver a la tierra que era donde yo vivía y que me llevaron cautivos. Y Señor, si tú me haces volver, nos volveremos y estaremos nuevamente en la tierra que tú nos prometiste. Ese es el punto. ¿Te fijas cómo fue utilizado un libro profético, un versículo sacado de contexto para sostener una posición que el profeta Jeremías no está sosteniendo, una posición doctrinal? Está siendo utilizado un clamor del profeta de decir, vuélvenos a la tierra prometida de la cual fuimos llevados cautivos y pues volveremos si tú nos vuelves, Señor. Y lo está aplicando en forma espiritual, como decir, nadie puede volverse a Dios, nadie puede clamar a Dios a menos que Dios lo haya escogido. Pues qué terrible, porque entonces de nada sirven las llamadas de Dios a que nos volvamos a Él, porque depende de Él. ¿Y para qué Dios nos va a decir, vuélvete a mí, si nadie se puede volver más que aquel que Dios hace volver? No tiene sentido absoluto. Y en Lamentaciones 5, 21 al 22 dice, vuélvenos, restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados, a no ser que nos hayas desechado totalmente. Eso, vuélvenos, es el verbo shub en hebreo, que es regrésanos, restáuranos a ti, y seremos restaurados.